Desde pequeña había vivido bajo la sombra imponente de mi padre, Alfonso Mendoza, un hombre de negocios respetado en todo Madrid, cuyo legado parecía imposible de alcanzar. Su rostro severo rara vez mostraba una sonrisa, y sus ojos oscuros siempre parecían evaluar cada uno de mis movimientos. Crecí en un apartamento modesto en el barrio de Chamberí, mientras él ocupaba una mansión en La Moraleja que apenas visitábamos en Navidad o en su cumpleaños, celebraciones que más bien parecían reuniones de negocios donde yo sobraba. Su muerte llegó tan repentina como inesperada. Un infarto mientras cenaba solo en su despacho. Lo encontró Margarita, su ama de llaves desde hacía décadas, quien me llamó con la voz entrecortada aquella noche de febrero. Recuerdo haber sentido una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor por la pérdida irremediable de la posibilidad de reconciliarnos algún día, y alivio porque ya no tendría que esforzarme por conquistar su aprobación imposible. El funeral fue como él, austero, formal y lleno de personas importantes que apenas conocía. Empresarios, políticos locales y socios comerciales desfilaron ante mí ofreciendo condolencias que sonaban a transacciones comerciales. Tu padre era un hombre brillante, un negociador formidable. Madrid ha perdido a uno de sus grandes empresarios. Nadie mencionó que fuera cariñoso, amable o generoso. Nadie dijo que lo echaría de menos por su calor humano. 3 días después, en el despacho de Javier Montero, el notario familiar, recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Señorita Mendoza, su padre le ha dejado en herencia la totalidad de sus bienes, incluyendo su residencia principal, valorada actualmente en unos 12 millones de euros. Parpadeé varias veces, incapaz de procesar la información. Disculpe. Debe haber un error, respondí, acomodando un mechón de pelo detrás de mi oreja. Mi padre y yo apenas manteníamos contacto. ¿Estás seguro que no hay otros herederos? El notario ajustó sus gafas metálicas y negó con la cabeza. No hay error, Carmen. Su padre modificó su testamento hace apenas 6 meses. Según me comentó, después de su diagnóstico de problemas cardíacos, quiso poner sus asuntos en orden. Mi esposo, Diego, sentado a mi lado, me apretó la mano con fuerza. Podía sentir su pulso acelerado a través de sus dedos. Es un gesto extraordinario, susurró él en mi oído. Quizás en el fondo te quería más de lo que demostraba. Durante el trayecto de vuelta a nuestro pequeño piso en Malasaña, guardamos silencio. Diego conducía con una sonrisa apenas contenida, mientras yo miraba por la ventana las calles abarrotadas de Madrid sin realmente verlas. Mi mente vagaba entre recuerdos fragmentados, mi padre perdiéndose mis obras escolares, mi graduación donde llegó tarde y se marchó temprano, las escasas llamadas en mis cumpleaños que terminaban con un «tengo una reunión importante». Al día siguiente, decidí visitar la casa por primera vez como su legítima propietaria. Atravesé la Castellana en metro y luego tomé un taxi hasta La Moraleja. El barrio residencial más exclusivo de Madrid me recibió con sus calles amplias y tranquilas, bordeadas de mansiones protegidas por muros discretos pero infranqueables. El taxista silbó cuando detuve el vehículo frente a la propiedad. Vaya casoplón, señorita. ¿Viene a una entrevista de trabajo? No, respondí con voz queda. Es mi casa ahora. El hombre me miró por el espejo retrovisor con incredulidad, pero no dijo nada más. Margarita me recibió en la puerta, con su uniforme impecable y su rostro arrugado por los años. Sus ojos estaban enrojecidos, señal del duelo verdadero que guardaba por mi padre. Señorita Carmen, bienvenida a casa, dijo con una leve inclinación de cabeza. Gracias, Margarita, respondí, sintiendo la extrañeza de la situación. Y por favor, solo Carmen está bien. Recorrí lentamente cada estancia, descubriendo espacios que apenas había visitado antes. El despacho donde mi padre pasaba la mayoría de sus horas, con estanterías repletas de libros de economía y derecho que nunca habían sido movidos de su sitio. El comedor donde podían sentarse 20 personas, pero que rara vez había albergado a más de 2 o 3 comensales. Las 5 habitaciones impersonales, decoradas con un gusto exquisito pero frío, como habitaciones de hotel de gran lujo. En su dormitorio principal, me detuve frente a la única fotografía personal en toda la casa, yo a los 6 años, sonriendo con un diente menos, sentada en su regazo. No recordaba cuándo se había tomado esa foto, ni quién. Pasé los dedos por el marco de plata,
preguntándome si la miraba antes de dormir, si en algún momento se habría arrepentido de la distancia que construyó entre nosotros. A pesar de la frialdad que siempre había caracterizado nuestra relación, la casa me transmitía un extraño confort. Quizás porque era el último vínculo tangible que me quedaba con él, o tal vez porque representaba una oportunidad de darle un nuevo significado a ese espacio que mi padre nunca supo convertir en hogar. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, Diego estaba inusualmente animado. Había comprado una botella de champán caro y preparado una cena elaborada. «Tenemos que celebrarlo, cariño», dijo mientras servía las copas. «Es un nuevo comienzo para nosotros». Me sorprendió su entusiasmo. Diego siempre había sido un profesor de literatura conformista, feliz con nuestra vida sencilla en un piso alquilado, con libros apilados por todas partes y vacaciones modestas en pueblos costeros. Nunca había mostrado ambiciones materiales. «No sé si hay algo que celebrar», respondí, jugueteando con mi copa. «Es el resultado de una muerte, después de todo. Carmen, tu padre te ha dejado una fortuna que ni en sueños hubiéramos imaginado. Podemos dejar de preocuparnos por el dinero para siempre». Su mirada brillaba de una manera que no había visto antes. Había algo en ella que me inquietaba. «Estaba pensando», continuó él, tras beber un sorbo de champán, «podríamos vender ese piso en Malasaña y mudarnos a La Moraleja. Imagina las posibilidades. Yo podría dejar de dar clases y dedicarme a escribir la novela que siempre he querido. Tú podrías dejar ese trabajo estresante en la editorial». Lo interrumpí, algo molesta por la rapidez con que hacía planes. «Diego, no he decidido qué hacer con la casa todavía. Ni siquiera he procesado la muerte de mi padre». Él dejó su copa sobre la mesa con un golpe más fuerte de lo necesario. «¿Qué hay que procesar? Apenas lo veías. Te dejó una fortuna que puede cambiar nuestras vidas. Es lo menos que podía hacer después de ser un padre ausente durante toda tu vida». Sus palabras me dolieron, no porque fueran falsas, sino porque parecían reducir la complicada relación con mi padre a una simple transacción financiera. Como si el valor de nuestra relación pudiera medirse en euros. «Quiero darle un propósito a esa casa», dije finalmente. «Algo que tenga significado para mí, no solo usarla como un premio de lotería». Diego me miró con una expresión que no supe interpretar, entre la impaciencia y la incredulidad. «Carmen, no seas ingenua. Tu padre era un hombre práctico. Te dejó esa casa para que la disfrutaras, no para que la convirtieras en un proyecto de redención». Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, permanecí despierta, mirando al techo. La reacción de mi esposo ante la noticia de la herencia había hecho aflorar una faceta suya que desconocía, una ambición que nunca había manifestado en los 6 años que llevábamos juntos. Y me pregunté si conocía realmente al hombre con quien compartía mi vida, o si, como mi padre, solo me había mostrado la parte de sí mismo que quería que viera. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por las mañanas continuaba con mi trabajo en la editorial Salamandra, revisando manuscritos y atendiendo a autores noveles como si nada hubiera cambiado. Por las tardes, visitaba la mansión de La Moraleja, acompañada a veces por Diego, otras veces sola. Margarita seguía manteniendo la casa impecable, como si mi padre fuera a aparecer en cualquier momento exigiendo que todo estuviera en su sitio. Me contaba pequeñas anécdotas sobre él mientras me servía café en la terraza que daba al jardín. «Su padre siempre desayunaba aquí, señorita Carmen, incluso en invierno. Decía que le ayudaba a pensar con claridad». Poco a poco, iba descubriendo a un Alfonso Mendoza diferente al que yo había conocido. Un hombre de rutinas estrictas, sí, pero también con pequeñas manías entrañables. Coleccionaba plumas estilográficas antiguas, leía novelas policíacas antes de dormir, y tenía debilidad por el arroz con leche que Margarita preparaba los domingos. Una tarde de abril, mientras revisaba documentos en el despacho de mi padre, sonó el timbre. Margarita apareció minutos después con gesto contrariado. «Señorita Carmen, han venido los padres de su esposo». La noticia me sorprendió. Mis suegros, Ramón y Pilar Vázquez, vivían en Valencia y rara vez visitaban Madrid. Nuestra relación era cordial pero distante, marcada por diferencias culturales y de clase que nunca habíamos terminado de superar. ¿Mis suegros? ¿Diego está con ellos? No, señorita.
El señor Diego no ha venido. Dicen que vienen a ver la casa. Un mal presentimiento me invadió. Diego me había estado presionando durante días para que considerara vender nuestro apartamento y mudarnos definitivamente a La Moraleja. También había insistido en que sus padres podrían venir a vivir con nosotros, ahora que tenemos tanto espacio. Bajé al recibidor donde me esperaban Ramón y Pilar. Él, con su eterna gabardina y su bigote canoso perfectamente recortado; ella, con un vestido floreado demasiado juvenil para sus 60 años y joyas ostentosas que delataban su afán por aparentar. «Carmen, cariño», exclamó Pilar, abrazándome con excesivo entusiasmo. «¡Qué casa tan maravillosa! Diego nos contó sobre tu herencia, pero no imaginábamos algo tan espectacular». «Es impresionante», añadió Ramón, mirando alrededor con ojos evaluadores. «Tu padre sí que sabía vivir bien». «Gracias», respondí secamente. «No esperaba vuestra visita». Diego no me comentó nada. Pilar hizo un gesto despreocupado con la mano. «Fue algo de última hora. Diego nos dijo que viniéramos a echar un vistazo, que te alegraría vernos». «Ya veo», dije, intentando contener mi irritación. «¿Y qué os trae específicamente hoy a Madrid?» Ambos intercambiaron una mirada cómplice que no me gustó nada. «Bueno, querida», empezó Ramón, carraspeando, «de hecho, Diego nos ha comentado que estáis pensando en mudaros aquí, y que habría espacio para nosotros también. Sabes que nuestra pensión es modesta, y mantener nuestra casa en Valencia cada vez es más costoso». Mi sangre comenzó a hervir, pero mantuve la compostura. Diego no solo había tomado decisiones sobre mi herencia sin consultarme, sino que había invitado a sus padres a vivir en mi casa sin siquiera mencionármelo. «Entiendo», dije, forzando una sonrisa. «Pero me temo que Diego se ha adelantado a los acontecimientos. Aún no he decidido qué hacer con esta propiedad, y desde luego no hemos acordado ningún traslado». La sonrisa de Pilar se congeló. «Pero Diego nos aseguró que estaba prácticamente decidido», insistió ella. «Incluso nos señaló qué habitaciones serían las nuestras». Sentí que me faltaba el aire. La arrogancia de Diego me resultaba incomprensible. «Lo siento, pero ha habido un malentendido. Os agradecería que habláramos de esto en otro momento, cuando Diego esté presente». Les mostré la puerta con toda la cortesía que pude reunir. Una vez solos, Margarita se acercó discretamente. «¿Se encuentra bien, señorita?» «No, Margarita, no estoy bien. Pero lo estaré». Conduje de vuelta a Malasaña con las manos temblorosas de rabia. Encontré a Diego en el sofá, corrigiendo exámenes mientras escuchaba música clásica, como si fuera un día cualquiera. «¿Qué tal ha ido la visita guiada?», preguntó con una sonrisa sardónica. «¿Cómo te atreves?», respondí, arrojando mi bolso sobre la mesa. «¿Con qué derecho invitas a tus padres a vivir en mi casa sin consultarme?». Diego se quitó las gafas de lectura con calma estudiada. «Vamos, Carmen, no seas dramática. Solo les dije que lo consideraríamos. Son mayores y necesitan ayuda. Tenemos una mansión con 5 dormitorios. ¿Cuál es el problema?». «El problema es que no es nuestra mansión, Diego. Es mi herencia. Mi casa. Mi decisión». Se levantó entonces, con una expresión que nunca le había visto. Su habitual rostro amable se había transformado en una máscara de desdén. «¿Tu casa? ¿Tu decisión? Somos un matrimonio, Carmen. Lo que es tuyo es mío, y viceversa. Así funciona esto». «Nunca hemos funcionado así», repliqué, retrocediendo instintivamente. «Siempre hemos respetado nuestros espacios y decisiones». «Eso era cuando no teníamos nada que decidir», respondió él con una risa seca. «Ahora tienes una fortuna caída del cielo, y de repente te has vuelto individualista. Muy conveniente». No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era el Diego con quien me había casado, el hombre sensible que me leía poemas de Neruda en la cama y defendía la importancia de las humanidades frente al materialismo dominante. «La casa de La Moraleja es demasiado grande para nosotros dos», continuó él. «Tiene sentido que mis padres se muden allí.
La mantendrán ocupada mientras nosotros trabajamos. Es lo lógico. ¿Lo lógico? ¿Te parece lógico decidir sobre mi herencia sin consultarme? ¿Te parece lógico prometer a tus padres algo que no te corresponde ofrecer? Diego soltó un bufido despectivo. Sabía que reaccionarías así. Siempre has sido egoísta en el fondo, Carmen. Por eso tu padre apenas te soportaba. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Jamás habría esperado tal crueldad de su parte. Sal de mi casa, murmuré, con la voz quebrada. Disculpa. Que salgas de mi casa, repetí, esta vez con más firmeza. No seas ridícula. Este apartamento está a nombre de los dos. Pues entonces yo me voy, respondí, dirigiéndome al dormitorio para recoger algunas pertenencias. Diego me siguió, alternando entre súplicas y amenazas. Carmen, estás exagerando. No puedes irte así. Si cruzas esa puerta, te arrepentirás. Metí algunas prendas en una bolsa de viaje, junto con mi portátil y documentos personales. Cuando intenté tomar el retrato de mi abuela de la mesita de noche, Diego me sujetó del brazo con fuerza. ¿A dónde crees que vas a estas horas? Es una locura. Me solté de un tirón y lo miré directamente a los ojos, esos ojos que ahora me parecían los de un extraño. Voy a mi casa de La Moraleja. Y tú te mantendrás alejado de ella hasta que decidamos qué hacer con nuestro matrimonio. Su rostro se transformó en una mueca de desprecio. ¿Ahora es tu refugio? ¿La casa del padre que no te quería? Qué irónico. Recogí las últimas cosas mientras él seguía lanzando pullas envenenadas, revelando una amargura que aparentemente había estado conteniendo durante años. Antes de salir, me detuve en el umbral. Nunca imaginé que el dinero te transformaría así, Diego. Él soltó una carcajada que me heló la sangre. No me ha transformado, Carmen. Solo me ha permitido mostrarme como realmente soy. Quizás deberías agradecerle a tu padre este último favor, te ha abierto los ojos sobre el hombre con quien te casaste. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El taxista que me llevó a La Moraleja me preguntó si me encontraba bien, probablemente notando mis ojos enrojecidos. Esa noche dormí por primera vez en la habitación que había sido de mi padre. Entre las sábanas de algodón egipcio y bajo un techo que ahora me pertenecía, lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por la traición de Diego, sino por la soledad que me envolvía. Al amanecer, mientras observaba el jardín desde la ventana, tomé una decisión: no permitiría que nadie más me arrebatara lo que ahora era mío, ni volvería a dejar que otro tomara decisiones por mí. La casa de mi padre se convertiría en mi fortaleza, y yo en su única guardiana. Margarita me encontró aún contemplando el amanecer. ¿Le preparo el desayuno, señorita Carmen? Sí, Margarita. Y por favor, llama a un cerrajero. Vamos a cambiar todas las cerraduras hoy mismo. La anciana asintió sin hacer preguntas, una leve sonrisa de aprobación en sus labios arrugados. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Me instalé definitivamente en la mansión, transformando poco a poco el despacho de mi padre en mi propio espacio de trabajo. Desde allí podía gestionar mis responsabilidades en la editorial mediante teletrabajo, algo que mi jefe, Adolfo, aceptó comprensivo cuando le expliqué la situación familiar por la que estaba pasando. Tómate el tiempo que necesites, Carmen, me había dicho. Los buenos editores son difíciles de encontrar, y tú eres de las mejores. Diego había intentado contactarme varias veces, alternando entre mensajes conciliadores y otros llenos de reproches. No contesté a ninguno. Necesitaba distancia para pensar con claridad, para entender cómo no había visto antes esa faceta suya tan materialista y manipuladora. Margarita se convirtió en mi aliada silenciosa. Sin hacer preguntas directas, me proporcionaba el espacio y la rutina que necesitaba para mantenerme cuerda. Cada mañana me esperaba un desayuno en la terraza, tal como lo había disfrutado mi padre durante años. Cada noche, una cena ligera en la cocina, donde a veces compartíamos conversaciones sobre su larga vida al servicio de mi familia. Su abuela, doña Soledad, era una mujer extraordinaria,
me contó una noche mientras cenábamos gazpacho. Ella fue quien realmente construyó la fortuna familiar. Su padre solo la mantuvo e incrementó. Apenas recuerdo a mi abuela, confesé. Murió cuando yo tenía 5 años. Era una mujer adelantada a su tiempo. En los años 50, cuando las mujeres apenas tenían voz en los negocios, ella gestionaba todo desde la sombra. Su abuelo, don Emilio, ponía la cara, pero era ella quien tomaba las decisiones. Estas historias me reconfortaban, descubriendo una fuerza familiar femenina que desconocía. Quizás había heredado más que una casa y un dinero, quizás también llevaba en la sangre la determinación de aquella abuela emprendedora. A pesar de la calma aparente, me sentía en un limbo emocional. No había presentado todavía la demanda de divorcio porque una parte de mí aún no asimilaba la ruptura. 6 años de matrimonio no se desvanecen de la noche a la mañana, y los recuerdos felices con Diego seguían acechándome en momentos inesperados. Una tarde lluviosa, mientras revisaba un manuscrito en el sofá del salón, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé, pero finalmente respondí. ¿Carmen Mendoza? Sí, ¿quién es? Soy Lucía Olmedo, abogada. Me ha contactado su esposo, Diego Vázquez, para iniciar los trámites de divorcio. Sentí un nudo en la garganta. Así que Diego había tomado la iniciativa. Entiendo, respondí, intentando mantener la compostura. Me gustaría concertar una reunión para discutir los términos. El señor Vázquez ha expresado su deseo de resolver esto amistosamente. ¿Amistosamente?, repetí con amargura. Dígale a su cliente que contactaré a mi propio abogado y que nos pondremos en contacto con usted. Colgué sin esperar respuesta, con las manos temblorosas. El matrimonio realmente había terminado. A pesar de que yo misma había contemplado el divorcio, el hecho de que Diego hubiera dado el primer paso me dolía de una manera irracional. Apenas había procesado la noticia cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el propio Diego. Estuve tentada de ignorar la llamada, pero algo me impulsó a responder. ¿Qué quieres, Diego? Su risa al otro lado de la línea me desconcertó. Era una risa extraña, casi maniática. ¿Te ha llamado ya mi abogada? Sí. Podrías habérmelo dicho tú mismo. ¿Para qué? Ya dejaste claro que no querías hablar conmigo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera ebrio o excesivamente nervioso. Pero no te llamo por eso. ¿Entonces? Un silencio, seguido de otra risa que me erizó la piel. Solo quería que supieras que puedes olvidarte de tu valiosa casa. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué estás hablando? De tu preciosa mansión de 12 millones, Carmen. La hemos destrozado. Completamente. Un pequeño regalo de despedida. Por un instante, no pude respirar. Las palabras de Diego flotaban en el aire como cuchillos. No te creo, conseguí articular. No. Pregúntale a mis padres. Ellos me ayudaron. Fue bastante terapéutico, la verdad. Ese papel pintado horroroso de tu salón ya no existe. Ni los muebles de diseño. Ni esos cuadros pretenciosos. Estás mintiendo, dije, poniéndome de pie. Estoy en la casa ahora mismo y todo está perfectamente. Otra risa, más estridente. No en esa casa, idiota. En la otra. La de La Moraleja. La confusión me invadió. Solo tenía una casa en La Moraleja, y estaba en ella en ese momento. Diego, no sé de qué hablas, pero si has hecho algún daño a mi propiedad, te denunciaré. Adelante, denúnciame. Pero antes, ve a comprobar cómo hemos dejado tu preciosa herencia. Te voy a mandar la dirección por mensaje, por si tu pena no te deja recordarla bien. Y colgó, dejándome en un estado de pánico absoluto. Segundos después, recibí un mensaje con una dirección en La Moraleja. No era la dirección de mi casa, sino una muy cercana, a pocas calles de distancia. Margarita, llamé con urgencia. La mujer apareció enseguida. ¿Mi padre tenía otra propiedad en La Moraleja?
¿En la calle Camino Ancho? La anciana frunció el ceño, pensativa. No que yo sepa, señorita. Su padre solo tenía esta casa, el apartamento del centro que vendió hace años, y la finca de Toledo. El mensaje de Diego tenía que ser una broma perversa o una confusión. Pero, ¿y si realmente había destrozado alguna propiedad pensando que era mía? ¿Y si existía otra casa que mi padre no había mencionado nunca? Tomé las llaves de mi coche y salí precipitadamente. ¿A dónde va con esta lluvia, señorita?, preguntó Margarita, preocupada. Tengo que comprobar algo. No me esperes despierta. Conduje bajo el aguacero, con el limpiaparabrisas a toda velocidad y el corazón latiéndome en los oídos. La llamada de Diego me había desestabilizado completamente. No sabía qué esperar, pero las peores imágenes desfilaban por mi mente: paredes derribadas, muebles destrozados, ventanas rotas. ¿Sería capaz de tal vandalismo solo por despecho? ¿Habrían participado realmente sus padres en esa locura? La dirección que me había enviado correspondía a una casa en una calle paralela a la mía. Aparqué frente a ella y me quedé observándola bajo la lluvia. Era una propiedad grande, pero visiblemente más antigua y descuidada que la mansión de mi padre. Las verjas estaban oxidadas y el jardín, completamente abandonado. Bajé del coche y me acerqué a la entrada, empapándome en el proceso. El portón estaba entreabierto, lo que alimentó mis temores. ¿Realmente habían entrado allí? ¿Habían destrozado una casa ajena pensando que era la mía? Empujé la verja oxidada, que cedió con un chirrido lastimero. El camino de grava hasta la puerta principal estaba invadido de malas hierbas. Esta no podía ser una propiedad de mi padre, él jamás habría permitido tal abandono. La puerta principal también estaba entreabierta. Con el corazón en la garganta, entré en aquella casa desconocida. El olor a humedad y polvo me golpeó inmediatamente. Estaba oscuro, pero podía distinguir una entrada amplia, con muebles antiguos cubiertos por sábanas. No parecía que nadie hubiera vivido allí en años. Avancé cautelosa, buscando a tientas un interruptor. Cuando finalmente encontré uno que funcionaba, la escena que reveló la luz me dejó paralizada, pero no por la razón que esperaba. La casa estaba efectivamente destrozada, pero no recientemente. Era una propiedad abandonada desde hacía años, con signos evidentes de deterioro natural, grietas en las paredes, papeles pintados desprendidos por la humedad, suelos combados. El supuesto vandalismo de Diego era imposible de distinguir de la decadencia general del lugar. Solté una risa nerviosa que retumbó en las paredes vacías. Diego y sus padres habían destrozado una casa abandonada pensando que era mi herencia. Una propiedad que probablemente estaba en venta o pendiente de demolición, confundiéndola con la mansión impecable donde yo vivía ahora. El alivio me invadió, mezclado con una incredulidad que pronto se transformó en carcajadas histéricas. Me senté en las escaleras polvorientas, riendo hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, sin saber si lloraba de risa o de pena por lo absurdo de la situación. Cuando finalmente me calmé, salí de aquella casa fantasma y regresé a mi coche. La lluvia había amainado, dejando el aire fresco y limpio. Conduje de vuelta a mi verdadera casa, donde Margarita me esperaba preocupada a pesar de mis instrucciones. ¿Está todo bien, señorita Carmen? Vuelve empapada. Le conté lo sucedido mientras me secaba el pelo con una toalla. La anciana escuchó con expresión impasible, pero al final no pudo contener una sonrisa. Así que el señorito Diego y sus padres se equivocaron de casa, murmuró. No me sorprende. Siempre me pareció un hombre que actuaba antes de pensar. Lo más absurdo es que creyeran que yo no notaría los destrozos, viviendo aquí. O que pensaran que mi padre tendría una propiedad tan descuidada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. La amenaza de Diego se había convertido en una anécdota ridícula que, de alguna manera, me liberaba definitivamente de cualquier sentimiento residual hacia él. El hombre que había amado durante 6 años se había revelado no solo como un manipulador interesado, sino también como un inepto en su venganza. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza, decidí que era momento de pasar página definitivamente. Llamé a Javier Montero, el notario, para que me recomendara un buen abogado especializado en divorcios.
No quería alargar innecesariamente un proceso que ya estaba emocionalmente cerrado para mí. También tomé otra decisión: no le contaría a Diego su error. Dejaría que siguiera creyendo que había conseguido herirme, que había destruido algo valioso para mí. Esa pequeña victoria ilusoria sería mi regalo de despedida, mientras yo comenzaba a construir una nueva vida entre las paredes intactas de mi verdadero hogar. El teléfono sonó una vez más. Era Diego nuevamente. ¿Has visto lo que hicimos con tu casita de muñecas?, preguntó con tono burlón. Sí, Diego, respondí con calma. Lo he visto todo. ¿Y no tienes nada que decirme? Miré alrededor, a mi casa perfectamente conservada, a los rayos de sol que entraban por los ventanales iluminando los muebles de diseño y los cuadros de valor incalculable. Solo que gracias. Me has ayudado a tomar una decisión que llevaba tiempo postergando. ¿Qué decisión?, preguntó, desconcertado por mi tono sereno. Aceptar que nuestro matrimonio está definitivamente acabado. Mi abogado contactará con el tuyo esta misma semana. Los días siguientes a la llamada de Diego fueron extrañamente liberadores. Cada mañana, al despertar en la casa que ahora reconocía como mía, sentía como el peso de mi matrimonio fallido se desvanecía gradualmente. El episodio de la casa equivocada se había convertido en una anécdota que me sacaba sonrisas inesperadas en los momentos más inoportunos. Una semana después del incidente, mi abogado, Rafael Izquierdo, un hombre de unos 50 años con una reputación impecable en casos de divorcio, se reunió conmigo en el salón de la mansión. Su caso es bastante claro, señora Mendoza, explicó mientras revisaba los documentos que le había proporcionado. La herencia recibida durante el matrimonio es indiscutiblemente suya. Su marido no tiene derecho legal a reclamar nada relacionado con ella. Diego insiste en que, como matrimonio, tiene derecho a la mitad, respondí, sirviéndole más café. Rafael sonrió con aire conocedor. Es un argumento común, pero sin fundamento legal en este caso. La herencia es un bien privativo, no ganancial. A menos que existiera un testamento o capitulaciones matrimoniales específicas que indiquen lo contrario, su esposo no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Aquello me tranquilizó enormemente. A pesar de todo, no deseaba un divorcio turbulento. Solo quería cerrar este capítulo de mi vida con la menor amargura posible. Hay algo más que debería saber, añadí, dudando un momento. Mi marido y sus padres vandalizaron una propiedad abandonada creyendo que era esta casa. Rafael me miró perplejo, y tras mi explicación detallada, soltó una carcajada discreta. En mis 25 años de carrera, nunca había escuchado algo semejante, comentó, ajustándose las gafas. Técnicamente, han cometido un delito de daños contra la propiedad de un tercero. Depende del propietario de esa casa decidir si presenta cargos. No tengo intención de mencionárselo, confesé. Prefiero que sigan creyendo que destruyeron mi herencia. Una estrategia interesante, asintió Rafael. Psicológicamente, les da una falsa sensación de victoria que podría hacerlos menos combativos durante el proceso de divorcio. Me gustó la perspicacia de Rafael. No solo entendía las implicaciones legales, sino también las emocionales. Acordamos presentar la demanda de divorcio esa misma semana, anticipándonos a la de Diego. Al día siguiente, movida por la curiosidad, decidí investigar aquella casa abandonada. Una llamada a Javier Montero, el notario, me proporcionó información sorprendente. De hecho, Carmen, esa propiedad era de tu abuelo Emilio, explicó. Fue su primera casa en Madrid, antes de construir la mansión donde vives ahora. Tu padre nunca quiso venderla por razones sentimentales, aunque tampoco se ocupó de mantenerla. Técnicamente, también es parte de tu herencia, aunque no aparece en el testamento principal porque está en un fideicomiso familiar separado. La revelación me dejó atónita. Diego y sus padres habían destrozado una casa que también me pertenecía, aunque fuera una propiedad olvidada y abandonada. El universo parecía tener un extraño sentido del humor. Esa tarde, decidí visitar nuevamente la casa, esta vez con la luz del día y la tranquilidad de saber que era su legítima propietaria. Margarita insistió en acompañarme. Recuerdo esa casa, comentó mientras caminábamos por el jardín salvaje.
Su abuelo organizaba tertulias maravillosas allí en los años 60. Venían escritores, políticos, artistas. Era un lugar lleno de vida. Entramos con cautela. A pesar del abandono y los recientes destrozos de Diego, podía percibirse la elegancia original de la construcción. Altos techos con molduras, ventanales amplios que en su día habrían inundado de luz las estancias, una escalera de mármol con barandilla de hierro forjado que ascendía majestuosamente hacia el piso superior. ¿Por qué crees que mi padre nunca me habló de este lugar?, pregunté mientras recorríamos lo que debió ser el salón principal. Margarita guardó silencio unos instantes, como sopesando su respuesta. Su padre y su abuelo tuvieron desacuerdos importantes, dijo finalmente. Don Alfonso se marchó de esta casa muy joven, jurando no volver. Construyó la mansión nueva como un acto de rebeldía, creo yo. Una manera de decir que podía crear algo mejor que lo que había heredado. Esta visión de mi padre como un joven rebelde contrastaba con la imagen del hombre rígido y distante que yo había conocido. Me pregunté cuántas otras facetas suyas desconocía, cuántas historias familiares habían quedado sepultadas bajo décadas de silencio. En un rincón del salón, entre escombros y papeles viejos, encontré una fotografía enmarcada milagrosamente intacta. La limpié con cuidado y distinguí a un hombre de mediana edad junto a una mujer elegante y una niña pequeña. Mi abuelo, mi abuela y mi padre, quizás. Los tres sonreían a la cámara, una imagen de felicidad familiar que contrastaba con mis propios recuerdos. Se parecía a usted, observó Margarita, mirando por encima de mi hombro. Su abuela Soledad. Tenía su misma mirada decidida. Guardé la fotografía con cuidado. Era un tesoro inesperado, un fragmento de historia familiar rescatado del olvido. Al salir de la casa, me detuve en el jardín y contemplé la fachada deteriorada. En lugar de indignación por los destrozos de Diego, sentí una extraña gratitud. Su acto de venganza fallido me había conectado con un pasado familiar que desconocía. ¿Qué piensa hacer con esta casa, señorita Carmen?, preguntó Margarita mientras regresábamos a la mansión principal. No lo sé todavía, respondí sinceramente. Pero definitivamente no voy a dejarla abandonada por más tiempo. Esa noche, sentada en el despacho de mi padre, investigué en sus archivos personales buscando más información sobre la casa de mi abuelo. Entre documentos financieros y correspondencia antigua, encontré un diario que nunca había visto antes. Las primeras páginas estaban fechadas en 1975, el año en que mi padre cumplió 18 años. Hoy he discutido nuevamente con papá, leí en la primera entrada. No comprende mi visión para el negocio familiar. Se aferra a valores anticuados mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. He decidido buscar mi propio camino. Pasé horas leyendo fragmentos de la vida de mi padre, descubriendo a un joven ambicioso pero también herido, que luchaba por reconciliar su deseo de independencia con la pesada carga de las expectativas familiares. Las menciones a la casa de mi abuelo se repetían, a veces con nostalgia, otras con amargura. Una entrada en particular, fechada pocos meses antes de mi nacimiento, me conmovió profundamente: Elena está embarazada. Será una niña, según los médicos. Cuando pienso en ser padre, recuerdo inevitablemente la relación complicada con el mío. Me prometo que será diferente con mi hija. No cometeré los mismos errores. No habrá distancia emocional, no habrá expectativas imposibles. Solo amor incondicional. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Qué había pasado con aquellas intenciones? ¿En qué momento mi padre había olvidado esta promesa, convirtiéndose precisamente en aquello que había jurado evitar? La mañana siguiente amaneció radiante, una de esas mañanas madrileñas de primavera que parecen cargadas de posibilidades. Desayuné temprano en la terraza y luego hice algo impulsivo. Conduje hasta Malasaña, aparqué cerca de mi antiguo apartamento y llamé al timbre. Diego abrió la puerta con aspecto desaliñado, claramente sorprendido de verme allí. «Carmen», murmuró. «¿Qué haces aquí?» «Vengo en son de paz», respondí con calma. «Solo quiero recoger algunas cosas que dejé». Me dejó pasar con recelo. El apartamento estaba desordenado, con platos sucios en la cocina y ropa esparcida por el sofá. En apenas unas semanas, nuestro hogar cuidadosamente mantenido se había convertido en el reflejo del caos emocional de Diego.
mientras recogía libros, documentos y algunas prendas que había dejado atrás en mi salida precipitada, sentí la mirada de Diego siguiéndome por la habitación. ¿Cómo está tu casa?, preguntó finalmente, con un tono que pretendía ser casual pero que no lograba ocultar su expectativa. Está bien, respondí vagamente. Gracias por preguntar. Bien, insistió, visiblemente confundido. Pero nosotros. Sí, ya sé lo que hicisteis, lo interrumpí, manteniendo una expresión serena. Fue toda una sorpresa. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y frustración. Claramente esperaba lágrimas, reproches, quizás incluso súplicas. Mi tranquilidad lo descolocaba completamente. Carmen, no entiendo cómo puedes estar tan tranquila después de lo que pasó. Me detuve un momento, considerando si debía contarle la verdad. Pero una parte de mí, quizás la más sabia, decidió que no merecía saberla. La vida está llena de sorpresas, Diego, respondí enigmáticamente. A veces las cosas no salen como esperamos. A veces, terminan saliendo mejor. Salí del apartamento con la sensación de haber cerrado definitivamente un capítulo. En el coche, junto a mis pertenencias rescatadas, llevaba también la fotografía de mis abuelos y mi padre, un recordatorio tangible de que las historias familiares son complejas y que, a veces, los errores se repiten generación tras generación. Pero también llevaba la certeza de que los ciclos pueden romperse. Que yo podía escribir mi propia historia, diferente a la de mi padre, diferente a la que había imaginado con Diego. Una historia que comenzaba, irónicamente, en una casa equivocada que me había llevado exactamente al lugar donde debía estar. Los siguientes meses trajeron cambios acelerados a mi vida. El proceso de divorcio avanzaba sin grandes contratiempos, gracias en parte a la pericia de Rafael y también, sorprendentemente, a la actitud de Diego, quien parecía haber perdido interés en pelear por bienes materiales. Quizás su supuesta victoria, al destrozar lo que creía mi casa, le había proporcionado suficiente satisfacción, o tal vez había comprendido finalmente la futilidad de sus pretensiones. Una mañana de junio, mientras revisaba correos electrónicos en el despacho, recibí una llamada de Adolfo, mi jefe en la editorial. Carmen, necesitamos hablar de tu situación, comenzó con tono serio. Han pasado casi 3 meses desde que empezaste a trabajar a distancia, y aunque tu rendimiento sigue siendo excelente, la editorial está reestructurándose. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba a punto de perder también mi trabajo? Vamos a lanzar una nueva colección de narrativa contemporánea española, continuó Adolfo. Y quiero ofrecerte la dirección editorial del proyecto. Pero necesitaría que volvieras a la oficina, al menos 3 días por semana. La propuesta me tomó por sorpresa. Era una oportunidad profesional que en otras circunstancias habría aceptado sin dudar. Pero ahora, con mi vida en plena transformación, no estaba segura de querer volver a la rutina anterior. Agradezco la confianza, Adolfo, respondí cautelosamente. ¿Podría pensarlo unos días? Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites, pero no más de una semana. El proyecto está en marcha y necesitamos definir el equipo cuanto antes. Esa tarde, mientras paseaba por los jardines de la mansión con un café en la mano, intentaba ordenar mis pensamientos. La oferta de Adolfo era tentadora, más responsabilidad, probablemente mejor salario, y la oportunidad de dar forma a una colección literaria desde cero. Era exactamente lo que había ambicionado en mi carrera profesional. Pero algo había cambiado en mí. La mansión ya no me parecía solo un lugar donde vivir temporalmente mientras reorganizaba mi vida. Había empezado a sentirla como un proyecto en sí misma, un espacio lleno de posibilidades que iban más allá de la simple habitabilidad. Mientras reflexionaba, mis pasos me llevaron al extremo del jardín, donde un pequeño edificio que había servido como casa del jardinero permanecía cerrado desde hacía años. Lo había notado antes, pero nunca había sentido curiosidad por explorarlo. Hoy, sin embargo, algo me impulsó a acercarme. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado. Volví a la casa principal y le pregunté a Margarita si sabía dónde podría estar la llave. En el cajón del escritorio de su padre había una caja con llaves antiguas, respondió. Quizás alguna corresponda a ese candado. Efectivamente, entre un manojo de llaves encontré una pequeña y oxidada que encajó perfectamente.
El interior del edificio era sorprendentemente amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban al jardín. Estaba lleno de polvo y telarañas, pero estructuralmente parecía en buen estado. Mientras inspeccionaba el espacio, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Este edificio podría convertirse en mi propio estudio editorial. Un lugar donde trabajar independientemente, quizás asesorando a autores noveles o editando por cuenta propia. No sería la primera editora que abandonaba una gran empresa para establecer su propio sello. La idea me entusiasmó tanto que esa misma noche comencé a investigar los requisitos para crear una pequeña empresa editorial. Las cifras eran desalentadoras para alguien con un salario normal, pero yo contaba ahora con recursos que jamás hubiera imaginado. Mi padre, sin pretenderlo, me había dado la libertad financiera para reinventarme profesionalmente. Al día siguiente llamé a Adolfo para declinar su oferta. Lo siento, pero he decidido emprender mi propio camino, le expliqué. Estoy pensando en establecer una pequeña editorial independiente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Vaya, no esperaba esto, dijo finalmente. Pero si es lo que realmente quieres, cuenta con mi apoyo. De hecho, podríamos colaborar en algún proyecto. Su reacción me conmovió. Había temido decepcionarlo o, peor aún, ganarme su animadversión. En lugar de eso, encontraba comprensión y hasta potenciales vías de colaboración. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a un arquitecto para rehabilitar la antigua casa del jardinero y convertirla en un espacio de trabajo moderno pero acogedor. Consulté con asesores financieros sobre la mejor manera de invertir parte de mi herencia para generar ingresos estables. Comencé los trámites para crear mi propia editorial, que decidí llamar Soledad, en honor a mi abuela, aquella mujer fuerte cuyo legado estaba redescubriendo. Paralelamente, tomé otra decisión importante: restaurar la antigua casa de mi abuelo. No para habitarla personalmente, sino para darle un propósito nuevo. Después de mucho reflexionar, decidí convertirla en un espacio cultural abierto al público, donde pudieran celebrarse presentaciones de libros, tertulias literarias, talleres de escritura y otras actividades relacionadas con la literatura. El proyecto era ambicioso y requería una inversión considerable, pero contaba con el capital necesario y, sobre todo, con la motivación personal para llevarlo adelante. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba tomando las riendas de mi destino, creando algo significativo que iba más allá de mis necesidades inmediatas. Una tarde, mientras revisaba los planos de rehabilitación con el arquitecto en el jardín, Margarita se acercó discretamente. «Señorita Carmen, disculpe la interrupción. La busca un hombre en la puerta principal. Dice que es su suegro». Me sorprendió la visita inesperada de Ramón Vázquez. ¿Qué podría querer el padre de Diego ahora, cuando el divorcio estaba prácticamente finalizando? Lo recibí en el salón, manteniendo una cordialidad distante. El hombre parecía incómodo, retorciendo nerviosamente su sombrero entre las manos. «Carmen, vengo a pedirte disculpas», comenzó, mirando al suelo. «Lo que hicimos, lo de la casa, fue una estupidez. Diego nos convenció de que era lo correcto, que te merecías un escarmiento por dejarlo. Pero cuando lo pienso ahora, me avergüenzo profundamente». Su sinceridad me desarmó. Esperaba reproches o quizás un intento de reconciliación en nombre de su hijo, no esta confesión humilde. «Don Ramón, acepto sus disculpas», respondí. «Aunque debo confesarle que destrozaron la casa equivocada». Su expresión de desconcierto me arrancó una sonrisa. «¿Cómo dice?». Le expliqué brevemente la confusión, omitiendo el detalle de que aquella casa también me pertenecía. El hombre palideció visiblemente. «Dios mío, entonces hemos cometido un delito contra un desconocido», murmuró horrorizado. «Pueden denunciarnos». «No se preocupe», lo tranquilicé. «La casa lleva años abandonada y está programada para una rehabilitación completa. Nadie ha presentado ninguna denuncia». Ramón respiró aliviado, pero seguía visiblemente avergonzado. «De todas formas, le ruego que transmita nuestras disculpas al propietario, si llega a conocerlo», insistió. «Pagaremos por los daños, por supuesto». «Se lo diré si surge la ocasión», prometí, conteniendo una sonrisa. Antes de marcharse,
Ramón me miró con una expresión que no supe interpretar. Diego no está bien, Carmen, dijo con voz grave. Desde el divorcio, apenas sale de casa. Ha pedido una excedencia en el instituto y pasa los días encerrado, escribiendo quién sabe qué. Su madre está muy preocupada. No supe qué responder. Sentía compasión por Diego, pero también sabía que no era mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Lo siento, don Ramón. Espero que encuentre ayuda profesional si la necesita. Después de su partida, me quedé pensativa. El contraste entre nuestros caminos tras la separación era elocuente. Mientras yo construía algo nuevo con entusiasmo, Diego parecía haberse estancado en la amargura. Pero cada uno debía encontrar su propio camino para sanar. A medida que avanzaban las obras en ambas propiedades, mi vida iba cobrando una estructura nueva y satisfactoria. Establecí contacto con varios autores jóvenes cuyo trabajo había admirado desde la editorial, ofreciéndoles condiciones más ventajosas que las habituales en el mercado. También contraté a 2 editores junior que habían sido despedidos en la última reestructuración de Salamandra, personas talentosas que agradecían la oportunidad de trabajar en un proyecto independiente. Las mañanas las dedicaba a mi naciente editorial, instalada provisionalmente en el despacho de mi padre mientras finalizaban las obras en la casa del jardinero. Las tardes, a supervisar la rehabilitación de la casa de mi abuelo, aprendiendo sobre arquitectura, diseño de interiores y gestión cultural. Un día, revisando documentos antiguos para la declaración de la renta, encontré algo sorprendente. Mi padre había estado donando regularmente grandes sumas de dinero a organizaciones culturales y educativas. Fundaciones que promovían la lectura en barrios desfavorecidos, becas para estudiantes sin recursos, financiación para pequeñas bibliotecas rurales. Todo hecho discretamente, sin publicidad ni reconocimiento. Esta faceta desconocida de mi padre me conmovió profundamente. Detrás del empresario frío y distante había existido un hombre con conciencia social, que había canalizado parte de su fortuna hacia causas significativas. Quizás su forma de mostrar afecto, incluso hacia mí, había sido siempre indirecta y práctica, nunca emocional o demostrativa. Esta revelación me inspiró a incorporar un componente social a mis propios proyectos. Decidí que una parte de los beneficios de mi editorial se destinaría a programas de fomento de la lectura, y que la Casa Cultural ofrecería actividades gratuitas para colegios públicos y colectivos vulnerables. Una tarde de septiembre, mientras contemplaba los avances en la rehabilitación de la Casa Cultural, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Carmen Mendoza?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy Lucía, la sobrina de Margarita. Me pidió que la llamara urgentemente. Mi tía ha sufrido un desvanecimiento y la han trasladado al Hospital La Paz». Dejé todo lo que estaba haciendo y conduje directamente al hospital. Encontré a Margarita en una habitación compartida, conectada a diversos monitores pero despierta y aparentemente estable. «Señorita Carmen, no debería haberse molestado», murmuró cuando me vio entrar. «No digas tonterías», respondí, tomando su mano arrugada entre las mías. «¿Qué han dicho los médicos?» «Nada grave, solo la tensión y el corazón haciendo de las suyas. Cosas de la edad». Pero el médico que me atendió más tarde en el pasillo fue menos optimista. Margarita tenía problemas cardíacos serios que requerirían medicación constante y, sobre todo, reposo. «No debería seguir trabajando, al menos no jornadas completas», explicó el doctor. «Necesita reducir el estrés y la actividad física». Supe entonces que tendría que prescindir de los servicios de Margarita como ama de llaves, algo que me entristecía pero que era necesario por su salud. Sin embargo, no pensaba dejarla desamparada después de su larga dedicación a mi familia. Esa noche, mientras esperaba que finalizaran los trámites para el alta hospitalaria, tomé una decisión importante. Ofrecería a Margarita uno de los apartamentos independientes que existían en los terrenos de la mansión, originalmente destinados al personal de servicio pero que llevaban años vacíos. Podría vivir allí sin preocupaciones económicas, recibiendo su salario íntegro como una pensión. A cambio, solo le pediría que me aconsejara ocasionalmente sobre asuntos domésticos y que compartiera conmigo más historias sobre mi familia, especialmente sobre mi abuela Soledad, cuya figura me intrigaba cada vez más. Cuando se lo propuse, Margarita lloró de gratitud. «Su abuela estaría orgullosa de usted», dijo entre lágrimas.
tiene su mismo corazón generoso. Aquellas palabras, más que cualquier éxito material o profesional, me confirmaron que estaba en el camino correcto. Estaba redefiniendo mi vida, no solo en los aspectos prácticos y visibles, sino también en los valores fundamentales que quería encarnar. El camino no sería fácil. Quedaban muchos detalles por resolver, muchas decisiones por tomar. Pero por primera vez desde la muerte de mi padre, sentía que estaba construyendo algo con propósito y significado, algo que reflejaba quién era yo realmente y no lo que otros esperaban de mí. Un año después de la muerte de mi padre, ambos proyectos estaban listos para su inauguración. La antigua casa del jardinero se había transformado en un espacio editorial luminoso y acogedor, con estanterías de madera clara, amplias mesas de trabajo y la tecnología necesaria para una producción editorial moderna. Había contratado a un equipo pequeño pero talentoso, 3 editores jóvenes, un diseñador gráfico y una responsable de comunicación. Editorial Soledad ya había publicado sus primeros 4 títulos, todos de autores noveles españoles cuyo trabajo había sido rechazado por las grandes editoriales por ser demasiado arriesgado o poco comercial. La casa de mi abuelo, por su parte, había renacido como el Centro Cultural Mendoza. La rehabilitación había sido respetuosa con la arquitectura original, preservando elementos históricos como las molduras de los techos y la majestuosa escalera de mármol, pero adaptando los espacios a su nueva función. La planta baja albergaba una pequeña librería especializada en literatura española contemporánea, un café literario y una sala polivalente para presentaciones y eventos. El primer piso se había convertido en un espacio para talleres, con 3 aulas equipadas para actividades diversas, desde escritura creativa hasta encuadernación artesanal. Decidí que ambos espacios se inaugurarían simultáneamente, con un fin de semana de actividades abiertas al público. Invité a personas del mundo cultural madrileño, pero también a los vecinos del barrio, a antiguos compañeros de la editorial y a algunos autores cuyo trabajo admiraba. La mañana de la inauguración amaneció radiante, con ese cielo azul intenso que solo parece existir en Madrid. Me vestí con especial esmero, un vestido sencillo pero elegante en tono burdeos, complementado con un collar de plata que había pertenecido a mi abuela y que Margarita había guardado durante años. «Le queda perfecto», comentó la anciana, que se había recuperado notablemente desde su mudanza al apartamento independiente. Doña Soledad lo llevaba en ocasiones especiales. El evento comenzó a las 11 de la mañana con la apertura oficial del Centro Cultural. El pequeño auditorio estaba sorprendentemente lleno. Rostros conocidos y desconocidos me observaban expectantes mientras me situaba tras el atril. Nunca me había gustado hablar en público, pero ese día las palabras fluyeron con naturalidad. Bienvenidos al Centro Cultural Mendoza. Este espacio nace con la voluntad de convertirse en un hogar para la cultura, un lugar de encuentro donde las ideas puedan fluir libremente. La casa que nos acoge tiene su propia historia, como todas las casas antiguas. Fue construida por mi abuelo, Emilio Mendoza, en los años 50, y durante décadas acogió tertulias literarias y encuentros culturales que dejaron huella en la vida intelectual madrileña. Hice una pausa, observando los rostros atentos del público. Durante años, esta casa permaneció abandonada, olvidada como tantos otros espacios valiosos. Pero como suele ocurrir con las cosas verdaderamente importantes, nunca es tarde para recuperarlas. Hoy renace con un propósito renovado, ser un punto de encuentro para creadores, lectores y amantes de la cultura en todas sus formas. Tras el discurso inaugural, comenzaron las actividades programadas. Una mesa redonda sobre el futuro de la edición independiente, un taller de poesía para niños, una lectura dramatizada de textos de autoras españolas del siglo XX. El público fluía entre las diferentes salas con evidente interés, y el café literario no daba abasto para atender a todos los visitantes. A media tarde, mientras conversaba con un grupo de asistentes en el jardín, noté una figura familiar que observaba todo desde cierta distancia. Diego. Estaba más delgado y pálido que la última vez que lo había visto, pero había algo diferente en su expresión, una serenidad que no le conocía. Me disculpé con mi grupo y me acerqué a él. No esperaba verte aquí, dije, manteniendo un tono neutral. Recibí la invitación que enviaste a la asociación de profesores, explicó. Sentí curiosidad. Nos quedamos en silencio unos instantes, la incomodidad flotando entre nosotros como una nube densa. ¿Has creado algo extraordinario, Carmen?, dijo finalmente.
Realmente extraordinario. Su cumplido parecía sincero, libre de la amargura o el sarcasmo que había caracterizado nuestras últimas interacciones. Gracias, respondí simplemente. ¿Cómo estás, Diego? Se encogió ligeramente de hombros. Mejor. Los primeros meses fueron duros, pero estoy escribiendo de nuevo. No una novela, como siempre había soñado, sino poesía. Y sorprendentemente, no es terrible. Sonreí ante su autocrítica, tan típica del Diego que había conocido. Me alegro por ti. He venido a dejarte algo, continuó, extrayendo un sobre de su chaqueta. Es un poema. No es exactamente una disculpa, pero, bueno, creo que entenderás. Tomé el sobre con cierta aprensión. No estaba segura de querer abrir viejas heridas. No tienes que leerlo ahora, añadió rápidamente. De hecho, preferiría que no lo hicieras hasta que me haya ido. Asentí, guardando el sobre en el bolsillo de mi vestido. ¿Te quedarás a la presentación de la editorial?, pregunté por cortesía. No, creo que es mejor que me vaya ya. Pero te deseo todo lo mejor, Carmen. Lo digo en serio. Se marchó con un simple gesto de despedida, perdiéndose entre los visitantes que entraban y salían del centro cultural. No sentí el desgarro emocional que habría esperado al verlo de nuevo. Solo una leve melancolía por lo que podría haber sido y no fue, y cierto alivio al comprobar que ambos estábamos rehaciendo nuestras vidas por caminos separados. La segunda parte de la inauguración, dedicada a la editorial Soledad, comenzó al atardecer en los jardines de la mansión principal. Había dispuesto un escenario sencillo junto a la piscina, con sillas para el público y una mesa para los participantes en la presentación. Mientras los invitados tomaban asiento, busqué un momento de privacidad para abrir el sobre que Diego me había entregado. Dentro había un único folio con un poema manuscrito titulado Casas vacías. No era una obra maestra literaria, pero transmitía con sinceridad el proceso de autodescubrimiento que había experimentado tras nuestra ruptura. La última estrofa me conmovió especialmente. En la casa equivocada busqué vengar mi orgullo, ignorando que el verdadero hogar no son paredes que otros construyeron, sino el espacio interior que uno mismo levanta, frágil pero propio, imperfecto pero auténtico. Guardé nuevamente el poema con una sensación de clausura. No respondería a Diego, no era necesario. Su gesto y mis sentimientos al leerlo cerraban definitivamente aquel capítulo de mi vida. Volví al jardín, donde ya me esperaban los primeros autores publicados por Editorial Soledad para la presentación oficial. Elena Quiroga, una joven novelista valenciana, Mateo Suárez, un poeta asturiano de mediana edad que había renunciado a su trabajo como ingeniero para dedicarse a la escritura, Ainhoa Echeverría, una narradora vasca cuyos relatos exploraban la memoria histórica desde perspectivas insólitas, y Samuel Torres, un ensayista andaluz especializado en filosofía contemporánea. La presentación fue sencilla pero emotiva. Cada autor leyó un fragmento de su obra y compartió brevemente su proceso creativo. Yo expliqué la filosofía de la editorial: publicar voces originales, apostar por la calidad literaria por encima de las tendencias comerciales, y establecer relaciones justas y transparentes con los autores. Entre el público distinguí algunas caras conocidas del mundo editorial madrileño, incluyendo a Adolfo, mi antiguo jefe, que me saludó discretamente con un gesto de aprobación. También estaba presente Javier Montero, el notario, acompañado por su esposa. La velada se prolongó hasta bien entrada la noche, con una pequeña recepción donde los invitados pudieron conversar informalmente con los autores y adquirir ejemplares de sus libros. Cuando el último invitado se marchó, me quedé a solas en el jardín iluminado por farolillos, experimentando una satisfacción profunda. Margarita se acercó con una copa de cava. «Ha sido un éxito rotundo, señorita Carmen», dijo, entregándome la copa. Su padre estaría orgulloso. «¿Tú crees?», pregunté con genuina curiosidad. A veces pienso que le habría parecido un desperdicio de recursos. Una editorial pequeña y un centro cultural no son precisamente inversiones rentables. La anciana negó suavemente con la cabeza. No conoció realmente a su padre, señorita. Detrás de su fachada de hombre de negocios había alguien que valoraba la cultura profundamente. ¿Por qué cree que donaba tanto dinero a causas educativas?
¿Por qué conservó la casa de su padre a pesar de sus desavenencias? En el fondo, don Alfonso era un hombre sentimental, aunque nunca supo expresarlo adecuadamente. Sus palabras resonaron con las entradas del diario que había descubierto. Quizás mi padre, como yo misma, había vivido atrapado entre sus aspiraciones profundas y las expectativas que creía que debía cumplir. Brindemos entonces, propuse, levantando mi copa. Por los legados familiares, por lo que conservamos de ellos y por lo que transformamos. Y por usted, señorita Carmen, añadió Margarita, con una sonrisa cálida. Por haber encontrado su propio camino. En los días siguientes, la repercusión de la doble inauguración superó mis expectativas. La prensa cultural se hizo eco del evento, destacando especialmente el modelo innovador que combinaba una editorial independiente con un espacio cultural abierto al público. Los primeros títulos de Editorial Soledad recibieron críticas favorables, y el programa de actividades del Centro Cultural Mendoza para los próximos meses se llenó rápidamente. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en mi estudio, recibí una notificación que me dejó momentáneamente sin aliento. El prestigioso Premio Nacional de Edición Independiente había incluido a Editorial Soledad entre los finalistas, un reconocimiento extraordinario para un sello tan joven. Casi sin pensar, me encontré caminando hacia el despacho que había sido de mi padre, donde conservaba algunas de sus pertenencias personales. Entre ellas, una fotografía enmarcada en plata que siempre había estado sobre su escritorio, yo a los 6 años, con un libro abierto sobre el regazo, completamente absorta en la lectura. «¿Ves, papá?», murmuré, acariciando el marco. Al final, ambos queríamos lo mismo, crear algo que dejara huella. Tú lo hiciste a tu manera, yo estoy haciéndolo a la mía. En ese momento comprendí que el verdadero valor de mi herencia no eran los millones de euros ni la propiedad lujosa, sino la oportunidad de redefinir lo que significaba ser una Mendoza. Mi padre había construido un imperio económico, yo estaba construyendo un espacio donde la creatividad y el pensamiento pudieran florecer. Diferentes caminos, diferentes legados, pero ambos valiosos a su manera. Esa tarde, durante una pausa en el trabajo, me detuve en la terraza que daba al jardín, la misma donde mi padre había desayunado durante décadas, observando su pequeño reino. Ahora ese espacio estaba transformado. Junto a la casa del jardinero convertida en editorial, se vislumbraba la silueta de la casa cultural y a lo lejos, apenas visible, el apartamento donde Margarita vivía sus años de retiro merecido. Los jardines bullían de actividad, con jóvenes editores discutiendo manuscritos en bancos sombreados, y visitantes del centro cultural disfrutando del buen tiempo. Respiré profundamente el aire primaveral, consciente de que había alcanzado algo que ni todo el dinero de mi padre podría haber comprado, un propósito, una comunidad, un lugar en el mundo que yo misma había definido. La ironía no se me escapaba. Había necesitado la herencia material para descubrir mi herencia espiritual, aquella determinación que quizás provenía de mi abuela Soledad y que me había permitido transformar una casa ajena en un verdadero hogar. El sol comenzaba a descender, tiñendo de oro los jardines de lo que ahora, sin duda alguna, era mi legado propio.